de documentación de acceso. Como el Banco Central del Ministerio de Economía. Claro, acá está. Pero un detalle, por lo que uno ha leído de los diarios, ¿no? Grecia falseaba básicamente dos informaciones: el aumento de la deuda pública y el déficit fiscal. ¿Cómo camuflaban más cosas? Una era la transgresión directa. No informaban deuda, diferían, o sea, exactamente igual que acá. Claro. Fíjate vos, un detalle. La última deuda publicada por el Ministerio de Economía es al 30 de junio del año pasado, es decir, hace exactamente un año, y corrió mucha agua y muchos bonos bajo el puente, ¿no? Que el gobierno no da información sobre la evolución de la deuda. Se estima que en un año la Argentina haya colocado aproximadamente 10.000 millones de dólares más en bonos, ¿no? Amén de los que no están registrados o no están computados como tal. Pero vuelvo al tema Grecia. Una primera forma era ocultar, diferir la información. Una segunda, que es exactamente la que está ocurriendo acá, es que Grecia computaba solo e informaba la deuda en cabeza del Estado central. Y no informaba paralelamente la deuda pública indirecta en organismos del Estado, fondos fiduciarios, empresas de Estado. Exactamente igual que acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando explota la crisis, todos se desayunan y todos se sorprenden. Oh, ¿cuánto es la deuda de Grecia? ¿Cómo creció y no nos dimos cuenta? Me explico, es una especie de escenificación. Por eso acá es importante hacer una aclaración primaria. Hoy en día el gobierno Tsipras, es decir, el gobierno del partido Syriza, que encabeza el primer ministro Tsipras, tiene un discurso muy contestatario. En principio hay que esperar los hechos, lógicamente. Pero, ¿qué ocurre? En Grecia nadie fue preso, nadie está enjuiciado por esta malversación abierta de fondos. El informe que igual que nosotros. Exacto. El informe que vos hiciste mención que sacó el Parlamento griego, está bien encuadrado, no hay duda. Eso se hizo a través de el apoyo de una comisión internacional, que está la gente de KDTM, de Eric Toussaint, está también esta mujer brasileña, María Fattorelli. Es decir, hay gente que está jugada en una posición contestataria a la deuda. Pero no nos olvidemos que esa no es un informe oficial vinculante. No, correcto. Es un informe paralelo que la presidenta del Parlamento griego tomó como una posible y útil arma de negociación, pero no es información oficial, es decir, no es una información vinculante. Lo bueno, Héctor, solamente permitiendo una pequeña interrupción, es que pone sobre la mesa deuda odiosa, deuda ilegal, deuda ilegítima y deuda insostenible, que son 4 conceptos que creo que todos los países endeudados, como Grecia, como Argentina, España, Italia, Chipre, harían bien empezar a ponerlo por lo menos como una opción de investigación. Yo ojeé ese informe, un poco extenso, está en inglés, pero el informe está bien encuadrado, por eso. Las reservas mías, insisto, es esto, porque es común en la Argentina y en el mundo tener un discurso contestatario. El paradigma es el propio gobierno argentino. Un gobierno que habla contra el Fondo Monetario Internacional, contra los fondos buitres, etc. Pero, caramba, era el acreedor más cuestionable y fue al primero que se le pagó en forma privilegiada toda su deuda y por adelantado, con el argumento de que nos liberamos del fondo. Da la casualidad que el gobierno se liberó del fondo en el mismo momento que el fondo le exigía que pague todo al contado, porque esa fue una exigencia contra Brasil y contra la Argentina, porque el fondo, a raíz de sus negociaciones, Lula también pagó. Necesitaba primero pagó Lula. Claro, 15.500 millones de dólares pagó el gobierno Lula. Y nosotros 10.000 millones. Y nosotros 9.530 y todo a los pocos días. Sí, por eso es agravante. Entonces, esto quiero reencuadrarlo bien, porque ¿qué pasó en Grecia y cuál es el nudo de la cuestión? Fíjate, la clave de todo está acá. Grecia debía esta suma enorme, ahora suma 342.000 millones de euros, pero la cifra pasaba a los 300.000 al momento de la crisis, 2009-2010. Y ojo que la crisis de Grecia no fue como la crisis de las hipotecas subprime. Ahí hay que hacer una aclaración muy importante. La crisis de las hipotecas subprime, con todo el desequilibrio financiero, era deuda privada. El caso de Grecia, analogía con la Argentina, era deuda pública.
A quien estaban endeudando era el Estado, no es lo mismo. Pero el Estado se endeudaba con los grandes bancos de inversión y fondos privados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra en crisis la deuda, que no se puede pagar, y entra en un virtual default, aparece el paquete de rescate de la Troika, que la suma del rescate en general está entre los 250 y los 270 mil millones de euros. En este momento, exactamente al fondo de rescate, Grecia le debe 142 sobre esos 342 mil. ¿Y qué fue el fondo de rescate? ¿Qué es el fondo de rescate? El salvataje a los bancos acreedores de Grecia. Porque entonces Grecia le pagó su deuda producto de la corrupción de la banca privada, se la pagó con fondos públicos que le prestó la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario. Es decir, se dio la clásica. Se estatizaron las deudas. Por eso ahora el discurso yo digo que está distorsionado, porque ahora el malo de la película es la Troika. Esto no habla en favor de la ventaja, porque los países, empezando por Alemania, defienden a sus bancos, porque gran parte de la deuda estaban contraídas con bancos de Alemania, de Europa. No todas, creo que la deuda Estado a Estado con Alemania es una tercera parte de la deuda total. ¿No? Pero ¿qué ocurrió? Se estatizó la creencia. Es decir, lo que antes Grecia debía a un grupo de bancos, no, lo primero que hizo, aparece un fondo de rescate le presta a Grecia para que Grecia le salde la cuenta a los bancos. Y después le pasa el muerto a la Troika, con la cual le va refinanciando a largo plazo. Es parte de la ingeniería, porque vos hablabas de los subprime. En los subprime toda la deuda se lo pasaron a una compañía de seguros, AIG, American International Group, que colapsó, pero como era demasiado grande para caer, el Estado norteamericano asume la totalidad, asume la empresa directamente y la va saneando con fondos frescos. Exacto. Esa es la lógica que, bueno, vos has expuesto muchas veces, es la lógica del poder financiero que decide unilateralmente desde las dos puntas del tema. Acreedores, los que se hacen, ya es sabido, los salvatajes no son para los deudores, son para los acreedores, porque esa pérdida, quien tendría que estar negociando contra el gobierno Tsipras, es los acreedores, que vayan a negociar Goldman Sachs. No, ellos ya se liberaron. Grecia les pagó a ellos y ahora Grecia se la tiene que bancar contra esto. Es importantísimo esta diferencia, porque en realidad es todo el proceso por el cual los estados y los grupos de estados subsidian a la banca internacional. Se hacen cargo del paquete. Y por eso los alemanes no comen vidrio, porque en realidad, aunque son cómplices de la situación, ¿no? Lógicamente, pero es claro, el contribuyente alemán dice, esperen, ¿cómo es el asunto? Alemania contribuyó, primer contribuyente, a financiar la deuda griega, ¿no? Ahora resulta que esto es una deuda pública de una creencia que tiene Alemania y que Grecia no le paga. Entonces, automáticamente dice, entonces, ¿cómo fue el tema? Nosotros subsidiamos a Grecia para que le pague a los bancos y después el gobierno alemán se queda colgado y nosotros los contribuyentes tenemos que sufragar, porque en Europa hay mucha sensibilidad con respecto a esto. ¿Quién paga el gasto público? Acá el gasto público parece una cosa impersonal y todo. El gasto público sale del contribuyente. Y entonces, incluso por algunas cosas que son realmente irritantes. El sistema público griego está fuertemente relajado, ¿no? Claro, salen los jubilados alemanes a decir, ¿cómo es esto? Que Grecia nos está debiendo plata y ahí tienen un sistema jubilatorio laxo por el cual las personas se jubilan a los 50 años, etcétera, y nosotros en Alemania estamos aumentando la edad jubilatoria a 67. Y tienen una corruptela como acá, llena de planes de subsidios, planes sociales. Por eso acá hay que medirse un poco, porque una cosa es el efecto ante la opinión pública. Otra cosa es cuando vamos a los responsables a eso replicaron los griegos diciendo, sí, pero ustedes nos invadieron durante la Segunda Guerra Mundial y queremos las reparaciones de guerra por 242 mil millones de euros más o menos. Ese episodio yo lo estudié bien, fui a recabar información. Grecia y Alemania firmaron un tratado de reparaciones en Londres en 1953.
es sabido que en el año 53 la entonces República Federal Alemana, a quien le cargaron todo el paquete, porque la República Democrática nunca se dio por aludida. No fue lo mismo que las indemnizaciones a Israel, todas esas cosas son a cargo de la República Federal Alemana, de Alemania Occidental. Y por el cual Alemania se estimó una cifra y pagó a Grecia una indemnización por reparaciones de guerra, que eran más que nada el resarcimiento por los gastos de ocupación que los alemanes obligaban a pagar al país ocupado, como hacen todos los países, como hicieron también los aliados contra Alemania. Y lo único que quedó pendiente fue un préstamo que, se dice en forma forzada, el Banco Central de Grecia en el año 44, ya en las postrimerías de la guerra, cuando ya estaba, el gobierno alemán le forzó a hacer un préstamo compulsivo a Alemania, pero que era por una suma menor. No puedo decir ahora la suma porque no tendría sentido cuántos marcos eran, si 200, 300 marcos. Y el gobierno Tsipras tuvo la poca seriedad de argumentar que, bueno, esa cifra que le fue prestada compulsivamente por el Banco Central de Grecia para cubrir los gastos alemanes, actualizado y por anatocismo y por capitalización de intereses en 70 años, claro, se acordaron 70 años después que había un préstamo. Bueno, eso fue parte de la falta de seriedad del gobierno Tsipras en sus negociaciones. No harían políticamente, a ver si